¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El manejo informativo de los medios corporativos en todo este zipizape de Donald Trump, Claudia Sheinbaum, los aranceles, en fin, un tema que sin duda alguna requiere una revisión y para ello hemos invitado a mi querido y admirado Waldo Matus, que como siempre es un placer recibirlo en esta comunidad. Querido amigo, ¿cómo estás? Hola Jesús, gracias por invitarme. Es para mí siempre un honor compartir contigo puntos de vista y compartir con el público. No, hombre, los honrados somos nosotros, querido amigo. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿cómo viste, cómo sentiste, cómo explicas incluso este manejo informativo que se le ha estado dando al tema de los aranceles por parte, particularmente de los medios corporativos, caso Televisa, Azteca, los medios impresos, incluso que un día dicen Sheinbaum se sometió, otro dicen Sheinbaum no se sometió, luego otros piden que aparezca López Obrador. ¿Tú cómo lo ves? Ah, Mira, es la dinámica que ya tenemos bien conocida, no varía mucho. Digo, tienen que tratar de decir cosas nuevas, pero en general, pues es la misma tendencia de básicamente criticar o tratar de criticar absolutamente todo lo que provenga de Claudia Sheinbaum y de este gobierno. El tema de los aranceles, digo, claramente nadie quisiera que le impusieran aranceles. Lo que es cuestionable es que una postura firme, pero yo diría diplomática, sea la que se esté viendo intencionalmente como una muestra de debilidad por parte de la presidenta. Eso es, creo que ese es el enfoque que le están queriendo dar. O sea, están queriendo mostrar al gobierno mexicano como un gobierno débil, como un gobierno sometido a los dictados de ese loco de Estados Unidos. O sea, tampoco pueden tan abiertamente ponerse en favor de Donald Trump, aunque algunos actores políticos hemos visto que sí lo hacen, eh, pero no lo pueden hacer tan abiertamente en los medios de comunicación. Eh, Ahora, lo que sí veo es que no van a aflojar y no están aflojando y lo van a volver a retomar con más fuerza el tema del el narcoestado. Eso lo promovió desde hace ya mucho tiempo, lo vinieron cocinando desde el sexenio de López Obrador y lo han estado utilizando como el arma. De hecho, yo lo que veo es que están diciendo, oigan, pero es que por favor no pierdan de vista que todo esto de los aranceles es tema del narcoestado, ¿no? Ese tema que para muchos que tratamos de verlo con más amplitud, sabemos que este fenómeno problemático y doloroso para nuestro país, pues no surgió espontáneamente con la llegada de López Obrador. O sea, es algo que se fue dando desde el sexenio de Felipe Calderón, que no se dio o no cejó en el sexenio de Peña Nieto y que pues es muy difícil que en un lapso de tiempo tan corto se pueda corregir algo tan complicado. Pero sí me queda muy claro que ese discurso tiene eh, pues está realizado desde los Estados Unidos sin duda alguna. Y lo hicieron en comparsa con actores políticos mexicanos. Eso es lo que yo estoy viendo. Ahora, también le he dado seguimiento en la prensa y obviamente particularmente en la caricatura. Y a mí, como caricaturista, algo que siempre me llamó la atención y que, digamos, entendía por qué se daba, era que a los presidentes de México, desde tiempos de, pues, desde Cedillo o incluso con Carlos Salinas, que era un poquito más complicado, se, se, se dibujaba o se plasmaba al gobernante en turno como sometido a los dictados de Estados Unidos y tenía una razón de ser. O sea, la política de nuestro país estaba claramente
siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, de los Estados Unidos, de la Organización Mundial de Comercio, todo esto, ¿no? Que toda la vida, pues, sobre todo en las caricaturas críticas, se mostraba muy fehacientemente y eso implicaba, de algún modo, hacer pequeñitos a los presidentes frente al tío Sam o frente al gobernante en turno en los Estados Unidos porque había esa actitud de sumisión. Y yo creo, digo, creo que podemos estar completamente de acuerdo en que esa actitud de sumisión frente a los Estados Unidos cambió en esta nueva etapa de la cuarta transformación, como se le llama, ¿no? O sea, ya no estamos viendo a gobernantes o a presidentes sometidos a los dictados de los Estados Unidos. Y sin embargo, en la caricatura sí vemos que a Claudia Sheinbaum se le dibuja en muchos cartones como un personaje pequeñito, sufriendo los embates de Donald Trump, el monstruo que le está cayendo encima, ella débil que no tiene además ningún medio de defensa. Eso además a mí me parece, no sé si malintencionado o si ya es parte de esa inercia de tener que criticar y criticar, eh, de decir, es que Claudia Sheinbaum no tiene argumentos y no tiene un elemento para defenderse de Donald Trump, sino que lo único que está haciendo es convocar para que vayan al Zócalo y él nos está imponiendo aranceles y ella le está respondiendo muy agresivamente, llevando además dicen que es a sus seguidores nada más al Zócalo, ¿no? Y de ahí surge la burla que le están haciendo a a la presidenta, sin darse cuenta, o a lo mejor sí dándose cuenta, que no están criticando solo a Claudia Sheinbaum, sino que también están burlándose de las personas que tienen la intención de ir a apoyar, no necesariamente únicamente a Claudia Sheinbaum. O sea, ellos dicen que los únicos que están yendo son su feligresía, pero yo creo que hay muchos de hecho, cuando vemos el tema de su aprobación, un 80%, eh, pues nos podemos dar cuenta que esa aprobación va más allá de la gente que votó por ella. Aquí hay un desacuerdo, hay una inconformidad con el gobierno de Estados Unidos y además históricamente los mexicanos siempre hemos estado eh, inclinados a entender y a no dejarnos ideológicamente, aunque a veces nos someten sin darnos cuenta, del gobierno de Estados Unidos. Y esa inconformidad es por la cual mucha gente tendría la intención de ir a manifestarse al Zócalo. Entonces, pues sí veo equivocada la estrategia crítica que están siguiendo los medios de comunicación en este aspecto, ¿no? Sí, estos puntos que tocas, querido amigo, son muy importantes desde mi punto de vista. El hecho, como dices, de dónde viene, ¿no? O sea, dónde puede venir una postura así y encuentras que efectivamente el 80% de lo que mucha gente piensa durante años y muchas de estas personas, pues fue dictado por los propios Estados Unidos, desde todo este concepto que han llegado a manejar para su propio control del discurso, de la narrativa y de la forma de pensar de las personas. Y ahí es donde te topas con esta postura en donde, como bien dices, pues no es contra Sheinbaum, es contra la población. Ya antes decíamos es contra López Obrador, ahora ya es contra Sheinbaum. El punto es que siempre es en contra de aquello que represente algo popular, que represente algo soberano, que represente algo de unidad nacional, pues. Sí, y no sé si viste ese video de Carlos Alarraqui Mm. que se está visualizando en estos momentos, en el que le dice a los acarreados de Morena que no vayan al Zócalo. Digo, es una tontería y entiendo que lo único que quiere el señor es llamar la atención, pero te revela esa visión. Yo creo que esos personajes, particularmente los de el Atypical, son un retrato fiel de la mentalidad de ese grupo que lleva a tal grado su odio personal e ideológico hacia este gobierno que son capaces de incluso verse
como apátridas, ¿no? O sea, prefieren ponerse del lado de un gobierno de Estados Unidos que además sabemos que administra los conflictos en diversos países para poder negociar o para poder incluso someter a esos países. Creo que podemos estar de acuerdo en que eso es lo que hace con este tema del narcoestado y del narcotráfico en general. O sea, es un tema que incluso tú lo has comentado en tus programas, y lo has planteado muy bien, en el sentido de que el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos se ha encargado de administrarlo y de que prolifere para que en su momento pues, lo pueda usar como arma para negociar con otros países. Eso es justamente lo que estamos viendo y que haya actores políticos y mediáticos que funjan como una herramienta más o como una pieza más de ese engranaje, de un gobierno poderosísimo como es el de Estados Unidos, en lo personal a mí me parece muy penoso. Y me queda muy claro además que el gobierno de Estados Unidos utiliza también a los medios de comunicación para difundir su propia agenda. Y lo ha hecho históricamente. Yo veo, por ejemplo, hoy a los periodistas que siguen la misma línea discursiva de los Estados Unidos y me puedo dar cuenta que no necesariamente es que el gobierno de Estados Unidos los esté patrocinando directamente a ellos, sino que más bien fueron tan exitosos en sus campañas ideológicas a lo largo de toda la historia y fueron capaces de cooptar ideológicamente a los medios de comunicación que hoy los periodistas que trabajan para esos medios están completamente alineados y eso ya lo ven pues, como una forma natural de desenvolverse políticamente, ¿no? Quedar bien con su propio medio, y opinar exactamente igual a como lo hacen esos medios de comunicación. Yo incluso lo veo, pues, con compañeros de mi propio gremio. O sea, hay por ahí caricaturistas que yo veo que no generan una idea humorística que surja del ingenio, de profundizar en el tema, de plasmar una idea propia, que surja a partir del análisis personal, sino que básicamente es ver cuál es la tendencia en Twitter, cuál es el encabezado en los distintos periódicos, y ya sobre eso saco una idea y con eso ya tengo el cartón, o sea, porque se vuelve muy fácil nada más, en lugar de analizar críticamente lo que aparece en los medios o lo que aparece en las redes sociales, analizarlo, incluso a veces criticarlo, no, lo tomo tal cual como lo publican y lo único que hago es sacar un chistecito de eso, aunque sea muy superfluo, y ya. Y eso no quiere decir que a esos caricaturistas les esté pagando el gobierno de Estados Unidos o que estén cooptados por ese sistema, sino que ellos se han dejado cooptar por el medio en el que publican. No sé si me doy a entender en ese sentido. Y es una problemática que veo no solo en caricaturistas, sino claramente también en periodistas. Hace rato estaba viendo a un periodista de MBS, ustedes van a saber quién es, tiene un noticiero en las mañanas, de hecho también publica en el Universal, y y además lo volvieron como tendencia, estaba en Twitter por parte de los opositores, en el sentido de que, no, pues ¿cuál es el éxito de lo que hizo Claudia Sheinbaum si a Canadá les dieron lo mismo? Eso quiere decir que no le dieron nada a Claudia Sheinbaum, ¿no? Esa es la conclusión que sacan, que como Canadá también tiene la prórroga y como a Canadá también le van a imponer o le impondrían aranceles recíprocos, entonces no tiene ningún mérito lo que hizo Claudia Sheinbaum. Y bueno, yo como ciudadano, pues me pregunto, es más, como mexicano, yo no tengo interés de que perjudiquen a Canadá, por mucho de que Canadá sí ha sido bastante traicionero con nuestro país en las negociaciones.
pero a mí no me interesa que le hagan daño a Canadá. Pero con tal de sacar una crítica, pues dicen, vean, los canadienses salieron bien librados gracias a Sheinbaum. Son, son críticas que carecen de fondo, que son vacías es la crítica por la crítica misma, no por llegar a una verdad, no por resolver cosas, es simplemente atacar por atacar. Oye, querido, finalmente, y en este punto que señalas, con la expertise que tú ya tienes, ¿qué mensaje esperas o cómo va o cómo dimensionas el mensaje del domingo? Ya como sea, llega esta postergación de un mes de los aranceles, ya no es el anuncio de de la respuesta de nuestro país, pero a final de cuentas es parte de un movimiento, ya sin la figura de Andrés Manuel como la figura central del mismo. ¿Tú qué esperas de este mensaje? Yo creo que se va a enfocar en dos cosas. Eh, Digo, no me quiero poner ahí a predecir cosas de Walter Mercado, pero estoy casi seguro que va a hablar de dos temas particularmente y me parece bien. Va a hablar de soberanía y creo que ese tema es primordial, que por cierto es un tema que también se critica mucho desde la oposición Ujú. y lo comparan con ese patriotismo setentero, que no creo que vaya por ahí. Yo creo que es algo mucho, mucho más complicado y más en el contexto de lo que se está viviendo ahorita. Así que a mí me parece muy bien, digo, con la afinidad ideológica y con los matices que pueda haber, que tengo con con este gobierno, pues me parece bien que se defienda la soberanía y creo que Claudia Sheinbaum va a defender ese tema. De hecho, me suele pasar en algunas mañaneras que yo más o menos tengo un punto de vista sobre lo que está pasando en la política y me ha pasado que cuando sale Claudia Sheinbaum en la mañana más o menos lo vemos similar, ¿no? Este, y no es que ella me dé línea, sino que simplemente pues hay coincidencias, así como también pueden haber divergencias, ¿no? Este, entonces estoy seguro que va a tocar el tema de la soberanía y creo que tendría que abundar en ello y estoy casi seguro que lo va a hacer. Y probablemente también en el tema de la unidad. Es uno de esos temas que le duele mucho también a la oposición, porque durante mucho tiempo, en el sexenio pasado, el mantra era que AMLO nos dividía. Y de hecho ahora pues dicen, no, pues es que ya estamos acostumbrados a lo que hace Trump, porque López Obrador nos trató muy mal a los opositores, ¿no? Y entonces era esto de que es que AMLO nos divide y era el mantra, AMLO nos divide y de ahí no salían. Entonces ahora pues ahora ella les dice, bueno, en estos momentos es necesario que haya unidad y ahora ellos dicen, no, ya no queremos unidad porque nos dividieron. Entonces, a mí me parece que es muy importante que como país y como incluso como gremio periodístico establezcamos unidad frente a los embates del gobierno de Estados Unidos, porque no solamente es el presidente Donald Trump, que además te puedo decir que la prensa estadounidense, que más o menos he monitoreado y también a través de cartones y demás, no es que esté alineada a Donald Trump, pero este ataque al gobierno mexicano no es nada más con Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump llegó y lo intensificó. Pero si recordamos esto del narco, de la amenaza de que se pudiera declarar como grupos terroristas a los grupos de narcotráfico en México, ya venía desde el gobierno de Biden. Pero Donald Trump lo que hizo fue tomarlo como bandera y sí implantarlo. O pretender, bueno, sí, implantarlo y ya usarlo como bandera y como arma de ataque. Esa es la gran diferencia, que Donald Trump no se anduvo entre las ramas. Pero esto ya venía desde antes. Y lo veíamos también en los medios de comunicación, cuando, de hecho, en algún momento lo comentamos tú y yo, Jesús, de cuando sacaron estas notas y que eran coordinadas entre
el New York Times y otros medios que sacaron el tema de que el gobierno de Estados Unidos estaba investigando a AMLO, lo hicieron coordinadamente. Y eso no fue en el sexenio, o si fue en con Claudia Sheinbaum, no recuerdo, pero esto ya venía. Y eran los propios medios de comunicación estadounidenses, en comparsa con algunos medios aquí en México, que lo estaban haciendo. Entonces, de algún modo, sí considero, y esa es una labor importante que debemos desempeñar los periodistas alternativos, que a lo mejor no tenemos los ingresos que tienen esos otros periodistas, hacer el esfuerzo por dar la lucha y revertir esa narrativa que nos han estado imponiendo desde allá. Mi querido Waldo Matus, siempre es un placer escucharte y aprender de ti, querido. No, hombre, el gusto es mío aquí que me des chance de explayarme.